Sebastián surge de la unión de dos historias, uno el cuento de la chica indie y el otro es un cuento que ya había escrito hace como 2 años. Lo único que hice fue fusionar las temáticas, pues implementar una estética que es muy clara en el cuento de la chica indie y por otro lado la fusión con el cuento que había escrito yo, que era una historia de un músico armonista. Bueno, cuando yo leí Belle y Sebastián, el guión se encontraba en desarrollo. Blanca se acercó a mí y me dijo que estaba interesada en que yo produjera su proyecto. Me gustó muchísimo la historia, pero a la vez me di cuenta que era un reto de producción por el tema de las locaciones. Belle es una chica súper contemporánea, creería yo que postmoderna y más que un espejo de una moda, por ejemplo, de todo lo que pueda representar lo indie ahorita, sí es como la visión de lo que debería ser una mujer para mí. Y Sebastián sí es todo lo contrario a ella, buscábamos con él hacer un contrapeso, buscando él en una persona más tímida, mucho más callada, pero también con esa influencia de lo artístico. La música en el corto es el eje principal narrativo, porque la historia empieza a construir personajes partiendo de la música, ¿no? Entonces, por un lado hay un contraste que es Belle y toda su parafernalia musical, y por otro lado está Sebastián, que hereda gustos de su padre, que es una persona un poco más clásica. Empezamos primero a trabajarlo vía web, porque nos parece que es una mejor manera de tener un filtro. Entonces, primero empezamos a tener un casting filtrando las personas, pensando en poder descartar pronto a las personas que no nos gustaban para no hacer un casting presencial y perder el tiempo. Dirigir a los actores fue una labor bastante compleja porque independiente a que el ejercicio de casting haya sido un poco acertado en un principio, ya empezar a trabajar un poco con la personalidad de cada uno de ellos es un poco más complicado, pero creo que el trabajo que se hizo con ellos en los ensayos y en toda la pre fue bastante útil, fue principalmente buscar que ellos reconocieran el personaje que eran y se identificaran y lograran en el set y en el rodaje integrar las cualidades y las características de lo que era Belle y Sebastián. Al comienzo, digamos que la búsqueda de locaciones no fue muy complicada. ¿Sí? Llegamos a las locaciones que queríamos, se consiguieron las locaciones que exigía el guión y que exigía dirección por el tema de contar la historia, pero en el proceso muchas de esas locaciones comenzaron a caerse, muchas locaciones eran itinerantes, como el Pulguero específicamente. Bueno, lo que se tuvo en cuenta para crear el espacio de Belle básicamente fue primero la referencia de dirección. Era un espacio del personaje muy tirado hacia lo que era como los gustos musicales y se decidió utilizar un espacio en el que se veía lo que es la tranquilidad de ella. Ya en el otro lado contrastábamos con todo lo que era el taller de arte y era lo que era su profesión como tal. El bar es, dentro de la historia, es la locación, creo yo, más bonita, pues por la historia que en ella se construye independiente a todo. Pues el manejo de los extras dentro del corto fue bastante complicado porque pues se requería un tipo de personas específicas para el bar con un estilo diferente y una forma de pensar diferente, entonces encontrar gente con ese estilo fue bastante complicado. Se basó muchísimo en que iba a ser un espacio bohemio, entonces por eso mismo fue que empezamos a hacer construcción en cuanto no solo a la utilería y letreros, sino a los colores que se iban a emplear allí. Estábamos en una carrera contra el tiempo porque nos estábamos basando pues en lo que nos proporcionaba la luz del lugar. Dentro del mismo parque empezamos a repensar algunas cosas, entonces corríamos de un lado para otro viendo cuál espacio nos funcionaba mejor para tal plano. Y en el plano que cierra el corto, sí teníamos que estar en tal momento, se nos había ido un poco la luz, entonces botar el plano fue decirle a los actores su marcación en 2-3 segundos. La actriz entró en pánico, entonces por una frase fue bastante caótico, pero creo que la logramos muy bien. La iluminación se planteó para colorear y para reforzar un poquito el
color del atardecer y reforzar ciertos tonos. Era un poco competir contra la luz natural, el sol se nos estaba yendo, entonces era correr de un lado para otro. El cámara en mano fue una labor bastante tediosa realmente durante todo el rodaje. Eran bastante extensos y tediosos. Y pues obviamente tratar de buscar esa exactitud y que todo quedara realmente bien fue complejo, pero creo que se logró. En cuanto al parque, sí fue un poco más contar con los elementos que ya se tuvieran en el espacio. Sí fue, digamos que cuestión de media hora, porque creo que fue la locación que más tiempo nos tocó correr. Las calles igual, entre gente de producción y incluso making of, entonces estuvimos montando todo el tiempo esas calles, empapelando. Hasta el tercer día de rodaje no teníamos pulguero, no había pulguero, el equipo no lo sabía. Yo había planteado la idea de pronto poner algo de iluminación, pero al final decidimos con Andrés López y con dirección que íbamos a utilizar la película 500T en el exterior en lugar de la 250, porque el orden cronológico de ese día que empieza en la escena 10 y termina en la 16 es que el pulguero es al inicio del día, en la mañana, entonces la 500T se nos prestaba más para trabajar un poquito, un contraste un poquito más bajo que la 250. En la parte de postproducción tuvimos que hacer muchísimos cambios, todo para acomodarnos también a las necesidades que teníamos, que nos surgieron. Fue un reto, empezando desde el tratamiento de la imagen, porque cuando vimos los roches, el material, empezamos a notar que habían ciertos encuadres que no era lo que se había planificado. También tuvimos unas intervenciones de parte de fotografía que se veían en cámara y pues muchos de esos planos tuvimos que descartarlos, unos que se pueden arreglar, otros no. Y pues también en base a eso plantearnos cómo contar la historia con lo que teníamos. Después de la primera versión fue como una vaina catastrófica para mí porque sentía que la historia se había desdibujado muchísimo. Incluimos unos objetos ilustrados, una transición a través de ilustración y unos textos. Con esto buscábamos marcar una especie de temporalidad con los personajes. Fue alrededor como de una cuarta versión en que sentimos que a nivel de montaje el corto ya funcionaba y estaba bastante completo. La postproducción de sonido sí hubo problemas gigantescos. El sonidista de una u otra forma fue incapaz de solucionar la historia. La solución fue que la persona, el instructor, la instructora en este caso de sonido, fuera quien se metiera a hacer la mezcla de sonido. Fueron jornadas intensas, escuchando, repensando todo el tiempo, hasta un punto en que la historia tuviera la misma fuerza que habíamos logrado en el montaje. El resultado final de Belle and Sebastian, puedo decir yo desde mi perspectiva como directora y como guionista de la historia, está en un 70% desde lo que pensé cuando lo escribí a lo que finalmente fue todo el proceso y como quedó el corto. Me siento satisfecha a ese nivel. Siento que esta versión final que tenemos del cortometraje conserva la esencia de esa chica indie que quería contar. Esa historia de amor en los tiempos de la posmodernidad se mantiene. Puedo decir que ha sido un muy buen proyecto, un muy buen trabajo y sobre todo a nivel de aprendizaje creo que no solo para mí sino para todos los integrantes del staff. Hola a todos y todas. Hola, ¿qué tal? Soy Blanca Muñoz, directora y escritora del proyecto Belle and Sebastian. Bueno, mi nombre es Juan Y Jiménez. Los invito a todos. los invito a que vean el corto. De amor en los tiempos de posmodernidad. Bueno, pues que es un proyecto hecho con el corazón de 11 o más personas. Que no se lo pierdan. Gracias.